Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza textualmente la monumental obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, publicada en el año de 1967 y que se convirtió en el sumando más importante en la ecuación que finalmente lo llevó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982, hace exactamente 40 años. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de El Derecho en la Historia y en este caso en la literatura que ha hecho historia. Gabriel García Márquez y el Derecho. Sean todos bienvenidos. La Academia Sueca argumentó que entregó el Premio Nobel de Literatura al nacido en Aracataca por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Ya en diciembre de ese año, cuando fue la entrega, Gabo hizo de la ceremonia un realismo mágico. Rompió el rígido protocolo sueco no solamente por la música de cumbia, sino por el traje típico regional de los llanos que vestía, el denominado liquiliqui, un sobrio traje blanco de lino a modo de guerrera que pertenecía a su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, personaje que aparece en su novela El coronel no tiene quien le escriba. Su discurso es una verdadera simbiosis de sus dos pasiones, la literatura y la política latinoamericana. En efecto, ese día agradeció con La soledad en América Latina, que bien podría haber sido un capítulo de 100 años de soledad, como cuando cuenta que Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por la América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura imaginada. Ya entrando en la simbiosis entre Gabo y el derecho, el escritor en 1947 inicia sus estudios de abogacía en la Universidad Nacional de Bogotá. Ese año tiene contacto con la obra El proceso de Franz Kafka, tan cercana e impactante para los abogados. Pero la obra que lo marcó fue La Metamorfosis, que la leyó estando en primer año. Por cierto, en una entrevista afirmó que después de leer La Metamorfosis y Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, se dio cuenta que podía ser escritor, pues los desbordes temáticos de estas dos obras apuntan a las licencias que él necesitaba como escritor, que iría convirtiéndose en modelo del realismo mágico. Por ejemplo, la figura de Gregorio Samsa, el personaje de la narración de Kafka, La Metamorfosis, amanece un día convertido en insecto. Por otro lado, los personajes Gargantúa y Pantagruel orinaban e inundaban el pueblo. García Márquez necesitó vivir este tipo de literatura para convencerse de que su espíritu fabulador era su principal ventaja literaria. En 1948, a raíz del Bogotazo del 9 de abril, deja la capital y continúa sus derechos en la Universidad de Cartagena. Termina el segundo año con la más alta nota en Derecho Constitucional, pero desaprueba Derecho Romano. En el tercer año ya había sido atrapado por el periodismo y por sus constantes inasistencias fue su última etapa como estudiante de Derecho. Sin embargo, el derecho siempre estuvo presente en su literatura y en su vida. Crónica de una muerte anunciada y El coronel no tiene quien le escriba constituyen ejemplos notables de la manera como lo legal se expresa en la literatura. Ese abogado que llevaba dentro y los estudios de derecho que alcanzó a realizar le ayudaron para escribir la crónica de una muerte anunciada, basada en un expediente adelantado en La Guajira a raíz de un homicidio pasional ahí ocurrido.
García Márquez, aún dedicado a la literatura, era un apasionado del derecho constitucional, tanto así que las reflexiones la llevó a publicar algunas recomendaciones para que se redactara la Constitución colombiana de 1991. Ya en la vida real, a Cabo como a Balzac, dos contratos lo persiguieron. Primero, el contrato de prenda o empeño, y segundo, el contrato de edición. El primero lo tuvo como parte de la primera etapa de su vida, cuando, como recurso de emergencia, empeñaba las joyas de su mujer, hasta que escribió 100 años de soledad. El segundo, más bien, lo acompañó hasta el final de sus días, pues de ese acto jurídico vivió el contrato de edición. Conocido generalmente como ese genio de la literatura que siente aversión por el derecho, a Gabo lo atrapaba este autor macondiano a través de sus personajes, que eran personas del día a día, hasta ordinarias, pero que se relacionaban íntimamente con el delito. Así, queriendo o no, el premio Nobel estaba metido en el derecho penal. A lo mejor lo ha traicionado el subconsciente o se dedicó a convertir el sopor de los códigos que sentía como estudiante para revestirlos de literatura mágica. Por ejemplo, aparece el problema de la identificación del sujeto activo en 100 años de soledad, cuando se buscaba el autor de la muerte de centenares de pájaros en Macondo, en que no se pudo determinar si aquello que se logró capturar, bípedo de pezuña hendida, era un cristiano o un animal. También aparece la figura del delito imposible, cuando en la especialísima literatura penal y en 100 años de soledad, Aureliano Buendía tiene relaciones sexuales con Amaranta Úrsula, bajo el convencimiento de que era su hermana. Pero descubrió que no era su hermana, sino su tía, lo que se repite en el otoño del patriarca, puesto que el viejo dictador había corrompido, entre comillas, a una niña, entre comillas, mediante la argucia que se le tramó de disfrazar a una prostituta de colegiala. En fin, un escritor ganador del premio Nobel no escapó al camino jurídico. El autor de 100 años de soledad desistió de los estudios de leyes, pero no de la lucha por lo que entendía justo. Este fue el gran aporte, la impronta, la huella que dejó la literatura garcía marquiana para Latinoamérica y para el mundo. Y entonces terminaremos esta entrega con las propias palabras con que Gabo termina 100 años de soledad. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Suscríbase a Tribuna Constitucional y difunda el canal. Ya lo sabe, temas similares los encuentra en el playlist de este su canal, Tribuna Constitucional. Todo esto es posible gracias al apoyo que nos brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.